Hoy día, miércoles 25 de enero, nuevamente un miércoles más, el Señor nos permite poder estar juntos estudiando la palabra del Señor. Y recuerda que estamos bajo una nueva serie. La serie tiene que ver con el libro de Proverbios, sabiduría para el diario vivir. Así que sin más preámbulo, por favor, acompáñame con Biblia abierta en el libro de Proverbios. Acompáñame ahí al capítulo 1 del libro de Proverbios. Vamos a mirar los versículos 8 y 9 del capítulo 1 de Proverbios. La palabra del Señor dice lo siguiente. Proverbios allá en el capítulo 1, acompáñame ahí con tu Biblia abierta. Proverbios allá en el capítulo 1 dice el verso 8 y 9. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia será a tu cabeza y collares a tu cuello. Nos vamos a quedar con estos dos versículos y el tema que quiero compartir con ustedes tiene que ver con la primera escuela, es el hogar. La primera escuela es el hogar. Recuerda que estamos estudiando esta serie de proverbios verso a verso donde Dios nos enseña principios de vida para el diario vivir. Nuestra carrera, nuestra vida, desde el momento en que recibimos a Cristo, a nuestro encuentro con Él, en ese proceso tenemos usted y yo una responsabilidad, caminar en santidad, que significa la santificación, progresar en nuestras vidas en santificación. Eso significa que debemos rendir nuestra voluntad al consejo de la palabra de Dios. Es por eso que las escrituras dicen en 1 de Juan, capítulo 5, verso 21, hijitos guardados de los ídolos. Y muchas veces nuestras motivaciones, nuestro deseo de tener el control, de tener la razón, de que se haga mi voluntad, de querer las cosas a mi manera, de que manejar las circunstancias se convierte en un ídolo en nuestro corazón, cuando a la luz de las escrituras sabemos que si comemos o bebemos o hacemos cualquier otra cosa, debemos hacerlo para la gloria de Dios. Pero pocas veces nos detenemos a pensar si mi vida realmente está dando gloria a Dios, porque la razón de mi vida es vivir para Él. Cuando recibí a Cristo como mi Salvador personal, el Espíritu Santo vino a ser morada permanente en mi vida y Él comienza ese proceso de cambio en la medida en que yo sea lleno del Espíritu, me deje guiar, haga la voluntad, reconozca aquellas áreas problemáticas o mejor dicho, pecaminosas en mi vida. Y en esa carrera el libro de Proverbios tiene mucho que decirnos. En el estudio anterior veíamos que la importancia de Proverbios en nuestras vidas como la sabiduría de Dios para nuestro diario vivir. Hoy veremos que esta sabiduría viene a nosotros, a nuestras vidas, mediante algunas vías o escuelas. Y al mirar este texto vemos en el verso 8 cómo dice Salomón. Al mirar el versículo 8 en adelante vemos que Salomón nos va a presentar que hay que escuchar bien a nuestros piadosos padres. En el verso 8 y 9 del capítulo 1 el escritor sagrado nos va a decir principalmente, Salomón se lo está diciendo a sus hijos, a la nación de Israel, y Dios nos lo dice a nosotros, que en los versos 8 al 9 del capítulo 1 hay que escuchar bien a nuestros padres que son piadosos. En versículos 10 al 19 no hay que escuchar en modo alguno a pecadores que nos quieren engañar. ¿Recuerdas el libro de los Salmos en el capítulo 1 que no anduvo en consejos de pecadores? Y en versos 20 al 33 del capítulo 1 hay que escuchar a la sabiduría que en medio del diario vivir, del trajín de nuestras vidas, nos hace oír consejos que son saludables. En Proverbios nos situamos en el camino hacia la sabiduría. Y la primera escuela en el camino hacia la sabiduría, sin duda alguna, es el hogar, la familia. ¿Recuerdas aquel verso, Deuteronomio capítulo 4, verso 6, donde Dios le dice a la nación de Israel, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y a él debemos amar? Y en los versos siguientes enseña a los padres que deben instruir a sus hijos en el temor del Señor. Eso fue dado a aquella generación que junto con Josué entraron a la tierra prometida. Están ahí escuchando la enseñanza de Moisés del lado del río Jordán, y vemos que Moisés da esta instrucción. Con Josué ellos conquistan la tierra, pero si tú prestas atención
a los dos primeros capítulos del libro de los jueces, te darás cuenta que la tercera generación, es decir, de los hijos que entraron a la tierra prometida, no cumplieron este mandato de enseñarle a sus hijos el temor del Señor. Y en estos dos primeros capítulos del libro de los jueces, que es una introducción para un libro que revela la anarquía, la rebelión espiritual de los hijos de Israel en la tierra prometida, producto de una falla en los padres. Es por eso que vamos a ver acá en Proverbios que la primera escuela de sabiduría es el hogar. Proverbios pinta un cuadro de un padre y una madre, ambos envueltos en la crianza de los hijos. Es por eso que si tú miras ahí en el capítulo 6 del libro de Proverbios, el versículo 20, el texto dice, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Vemos que padre y madre tienen el rol de formar el carácter de sus hijos, un carácter que tema al Señor y que ame también la sabiduría. Dios ha designado al padre como cabeza del hogar. Leo en 1 Corintios capítulo 11, verso 3, la enseñanza apostólica sobre el hogar. Pero quiero que sepáis, dice Corintios 11, 3, primera carta a los Corintios, quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Vemos acá que Dios dejó funciones, no importancias. Hombre y mujer somos iguales delante del Señor, pero nos ha dejado a los hombres la responsabilidad de cuidar nuestro hogar y no tener un hogar disfuncional. Un hogar disfuncional es cuando cada uno hace lo que quiere, sino que debemos asumir, cada varón debe asumir su responsabilidad dentro del hogar. Ahora, para la disciplina de los hijos, la instrucción, la enseñanza, la advertencia, la corrección, para la disciplina de los hijos es muy importante que los padres estén de acuerdo. Lo más seguro es que muchos de los que me están viendo ahora y muchos de nuestros hermanos en la iglesia, incluyo mi caso, ya nuestros hijos están mayores. Ahora ellos son responsables delante del Señor de tomar sus propias decisiones. Pero Amós capítulo 3 verso 3 dice, andarán juntos si no estuvieren de acuerdo, andarán juntos por el camino si no estuvieren de acuerdo. Es por eso que es tan importante que padre y madre estén de acuerdo en la formación de valores, en la formación de principios, en la corrección en la vida espiritual. Es por eso que un matrimonio en desigualdad, un creyente con un inconverso, tendrán siempre conflictos porque uno tiene una perspectiva espiritual, aunque la otra persona inconversa esté de acuerdo en los principios bíblicos, no los puede entender, no los puede razonar porque no tiene la mente de Cristo. Es imposible. Ahora, prestemos atención a lo que nos dice el versículo 8 del capítulo 1 de Proverbios. Comienza con un mandato interesante. Oye, hijo mío. Aquí vemos este verbo, un imperativo. Este verbo va a aparecer varias veces en el libro de Proverbios y tiene que ver no solamente con la capacidad acústica, con el oír. Eh, a través de los años uno enseña la palabra de Dios y uno a veces yo veo a veces a mis hermanos diciendo amén, moviendo su cabeza, como esos muñequitos que van en los carritos, como que están contigo siguiéndote, pero ellos están oyendo solamente en forma acústica. El concepto acá, oye, tiene que ver con tener esa capacidad de retención, tener ese discernimiento para oír la palabra de Dios y aplicarla a su vida. Normalmente, algunos me dicen, pastores, que sus mensajes son muy teológicos. Escúcheme bien, en las próximas 2 semanas vamos a comenzar en nuestra iglesia un estudio de doctrinas básicas. Y déjeme decirle algo, todos nosotros somos teólogos. Buenos o malos, somos teólogos. Usted es un teólogo, aunque sea ignorante de las escrituras, porque usted tiene un concepto de Dios basado en algunas verdades que usted cree. Puede que estas verdades no provengan de la palabra de Dios y provengan de su propia experiencia, pero cada uno tiene su concepto, su teología acerca de Dios y el hombre vive de acuerdo a esa teología. Si para usted Dios no es importante, usted va a oír una enseñanza y la va a dejar pasar. Es por eso que el mandato acá es, oye,
y presta atención con la capacidad no solamente de ir y adquirir información, sino tener la disposición de adquirir formación bíblica, trabajar en nuestra conciencia cristiana, ser más sensibles a la obra del Espíritu Santo. Oye, hijo mío, la expresión hijo mío es una frase frecuente en los primeros 9 capítulos del libro de Proverbios, ya que hay varios discursos ahí enseñando a los hijos frente a los dos caminos de la vida. Estos principios de estos capítulos invitan a los jóvenes a que apliquen la sabiduría en su corazón. Y Proverbios vemos este principio de sabiduría y vemos que frente a la vida, frente a la instrucción, frente a las enseñanzas, hay dos tipos de hijos. El resultado será dos tipos de hijos, un hijo sabio o un hijo necio. Con respecto a los hijos en el libro de Proverbios, los hijos pueden llegar a ser, y si tú observas conmigo, en el capítulo 10, el primer versículo, capítulo 10 de Proverbios, en el primer versículo, tú verás que los hijos pueden llegar a ser una bendición o una maldición. Capítulo 10, verso 1 dice, el hijo sabio alegra al padre, en forma antitética o en contraste, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Vemos acá entonces los dos hijos. Nuestros hijos pueden llegar a ser una bendición o una maldición en nuestras vidas. A la luz de las Escrituras podemos ver que un hijo sabio es aquel que busca el temor del Señor, crece en esta sabiduría, pero el hijo necio es aquel que la rechaza. Vuelve conmigo al capítulo 1, verso 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los sabios temen a Jehová y crecen en sabiduría. Los insensatos o necios desprecian la sabiduría y la enseñanza. En este punto debemos recordar que nuestros hijos, tarde o temprano en sus vidas, ellos tomarán sus propias decisiones. Pero mientras ellos no adquieran la habilidad de tomar sus propias decisiones, nuestra responsabilidad, es por eso que decimos sabiduría, la primera escuela de sabiduría es el lugar, nuestra responsabilidad es instruir a nuestros hijos. Ahora, nuestros hijos son una bendición. Leemos en el capítulo 10, verso 1, que el hijo sabio produce alegría al padre. La palabra alegría acá tiene que ver con satisfacción. Después de invertir tiempo, ver a su hijo crecer, ser buena persona, ser generoso, ser una persona atenta, cordial, temerosa del Señor, sin duda alguna eso trae alegría al corazón. En Proverbios capítulo 23, verso 24, leemos lo siguiente. En Proverbios, allá en el capítulo 23, verso 24 dice, mucho se alegra el padre del justo, y el que engendra sabios se gozará con él. ¿Ves que hijos pueden llegar a ser una bendición? Verso 25, alégrese tu padre y tu madre, y gócese la que te dio a luz. Mira qué interesante. Un hijo sabio, un hijo temeroso del Señor, un hijo que crece en el temor del Señor, produce satisfacción. Mira los términos en verso 24-25 del capítulo 23. Alegría, gozo, alegrarse, gozarse. El gozo de ver a los hijos en los caminos del Señor, realizarse como persona, formar su hogar. Yo estoy muy contento de mis hijos y de las decisiones que ellos han tomado en su vida de profesión. Y ver a mis dos nietitos es un gozo. Pero la alegría más profunda para nosotros como padres es ver a nuestros hijos caminar en el temor del Señor. En segunda de Juan, verso 4, leemos lo siguiente. Hay un texto interesante. Mira lo que escribe Juan. Segunda epístola de Juan, en el versículo 4. Mucho me regocijé, dice Juan cuando él está escribiendo al anciano Gallo, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Qué gozo es poder ver a los hijos de nuestros hijos, como lo enseña el libro del Salmo 127, 128. Verás a los hijos de tus hijos pase a sobre Jerusalén. Proverbios capítulo 29, el verso 17. Al mirar Proverbios capítulo 29, verso 17, dice, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Mira qué versículo más interesante. Anótalo, Proverbios 29, verso 17.
El placer de los padres de ver un buen resultado de su trabajo. Verso 29, 17. Proverbios 29, 17. Corrige a tu hijo y te dará descanso y el resultado y dará alegría a tu alma. Y eso es el placer de ver aún los resultados en la vida de los hijos. Los hijos deben ser enseñados, disciplinados, formar su carácter mediante la corrección, la instrucción, la advertencia, el ejemplo. Ahora, hemos visto a la luz de Proverbios que podemos tener hijos sabios o hijos necios. Y hemos hablado en primer lugar de los hijos que son una bendición, pero también Proverbios habla de hijos que son una maldición. En el mismo libro de Proverbios, en el capítulo 10, en el verso 1, se presenta el contraste entre el hijo sabio que alegra el corazón del padre, pero también el hijo necio, dice el capítulo 10, verso 1, pero el hijo necio, el que no siguió el camino de la sabiduría, que no siguió el temor del Señor, el que no siguió las enseñanzas de la palabra de Dios, pero el hijo necio es tristeza de su madre. El término tristeza significa una angustia de espíritu, una depresión de espíritu, una aflicción, ansiedad, congoja, tristeza. En el fondo hay una tristeza y una pena. La raíz de esta palabra es lamentarse, angustiarse, estrecharse, aún hasta fastidio o molestia. Hijos que son una maldición. Capítulo 17 de Proverbios, voy a leer ahora el verso 21. 17, versículo 21. El que engendra al insensato. Mira, estoy leyendo el capítulo 17 de Proverbios, verso 21, bajo el concepto hijos sabios o hijos necios. Los hijos sabios son una bendición, un hijo necio es dolor, es angustia para los padres. El que engendra al insensato para su tristeza lo engendra, y el padre del necio no se alegrará. Y ves ahí tristeza y falta de gozo. En otras palabras, va a tener decepción. El nacimiento de un niño, sin duda alguna, causa alegría, especialmente para una madre. Encontré un verso interesante en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, verso 21. Nosotros hombres jamás vamos a poder experimentar el dolor del alumbramiento, contracciones, lo que se sufre, esa situación tan dolorosa. Leemos en Juan capítulo 16, verso 21, dice, la mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después de que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Y sin duda alguna eso es, yo lo he visto al nacer mis hijos, el parto, el dolor, pero luego el alumbramiento de la cara, el gozo de la satisfacción de tener un hijo entre los brazos. Pero qué triste es cuando ese hijo en el tiempo que es pequeño y que es una criatura, que comienza a crecer, que se hace hombre, que toma decisiones, se convierte en una persona insensata. Solo causa tristeza a quien le ha engendrado, como dice Proverbios 17 a 21. Vuelvo a leer. El que engendra al insensato para su tristeza lo engendra, y el padre del necio no se alegrará. Podemos pensar en el caso de David y su hijo Absalón. Eh, entre paréntesis, el nombre Absalón significa paz de mi padre, pero lo que menos fue para David, Absalón fue padre, aún más le quitó el trono tratando de manipular el corazón de la gente e intentó matar a su propio padre para quedarse en el trono, ocupar el lugar de su padre, David. En Proverbios 21:15, la segunda parte dice, mas el muchacho consentido, que todo se le permitió, que todo se le toleró. Hoy en día hay una educación que dice, deja a los niños ser porque en el fondo ellos son buenos. Es contrario a las escrituras. Las escrituras nos enseñan que desde el nacimiento el hombre no tiende hacia el bien, hacia el mal. Y si no tiene frenos, no tiene limitaciones, siempre querrá más y nunca se saciará. Más el muchacho consentido avergonzará a su madre. Sentimiento que causa deshonor, pudor, vergüenza, desilusión. Los padres al educar a sus hijos deben considerar los beneficios de la corrección. Ellos no solo deben enseñarle a los hijos el bien y el mal, sino también deben reprenderlos, corregirlos cuando dejan de hacer lo bueno o cuando hacen aquello que es contrario a la verdad o lo malo. Me acuerdo de dos hijos en mi país. Mientras
mis pequeños eran pequeños, nuestros hijitos eran pequeños, vivíamos en un segundo piso y aparte, abajo, los dueños del edificio donde rentábamos, ellos tenían dos hijos y cada uno de ellos más terrible que el otro y los padres sentían temor porque ya no les podían corregir. ¿Por qué? Permisivos, dándole todo lo que quieren, al final se convirtieron en hijos necios. ¿Qué es un hijo sabio y un hijo necio en el libro de Proverbios? Un hijo sabio, como ya hemos hecho mención, es uno quien sigue la palabra de Dios, las reglas bíblicas. Sus consecuencias serán la bendición de Dios sobre su vida. Y no solamente me refiero a bendición económica. Entre el Salmo 72 y 73, uno de estos dos salmos, creo que es el 73, David observa, el salmista ve cómo los malos progresan y son bendecidos, no respetan las leyes y tienen beneficio y tienen capacidad y tienen éxito. Y la exhortación en verso 3 es que no tengas envidia porque al final verán las consecuencias. Lo peor que Dios puede hacer con la vida de una persona inconversa es dejarlo en su propio camino. Lee Romanos capítulo 1 por las consecuencias, porque entra dentro de un túnel unidireccional que ya va a ser imposible para aquella persona que retroceda y pueda alcanzar el cambio en su vida. Esto es lamentable, pero es una acción judicial. Jesús muchas veces lo usó. Cuando dejó un sector, salió de ahí, cuando instruye a los discípulos, limpien sus ropas, sus pies, sacúdanse, porque lo único que ya le espera a esa ciudad, a esa persona, en ese contexto, es el juicio. Es por eso que hijos sabios cosechan al final la bendición. Y la bendición no solamente está en prosperidad económica, sino en la prosperidad espiritual, en el gozo, en la satisfacción, en tener la capacidad de enfrentar las crisis de la vida con valores, con principios, responder a las circunstancias con un temple, con un carácter, con bases escriturales, desarrollando el carácter de Cristo. Dice Salmo capítulo 1, verso 3, que será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y en todo lo que hace prosperará. Por el contrario, el necio en las escrituras o en proverbios es uno que no está dispuesto a obedecer a Dios y que se aferra a su ignorancia y a su propio ídolo, que es su propio yo, su propia satisfacción, su propia búsqueda de felicidad. El creyente que entiende las escrituras ve y observa que la motivación por la cual hace las cosas es para la gloria de Dios, aunque muchas veces los resultados no sean lo que nosotros esperamos. El gozo, la comunión, la bendición de saber que estamos haciendo la voluntad de Dios es lo más grande en la vida. A veces queremos solucionar problemas y que los problemas sean de acuerdo a como yo pienso, pero a la luz del consejo de la palabra de Dios, la voluntad de Dios es que busque hacer el bien independientemente de las otras personas. Pero el necio, al desobedecer, al rechazar a Dios, no tiene la bendición, sino que la consecuencia será el castigo. De hecho, nosotros sabemos por el Antiguo Testamento que muchas veces padres tuvieron que llevar a sus hijos rebeldes ante los ancianos y recibir una de los castigos más fuertes en la comunidad hebrea, la lapidación. Hoy sería algo irrisorio para nosotros. Es porque Dios protege a padres piadosos frente a hijos que son rebeldes y que afrentan o que padres pueden hasta tener peligro de vida por culpa de un hijo. El libro de Proverbios fue escrito a los padres como un manual para ayudar a nuestros hijos para cuando llegue ese momento en que ellos ya tengan que volar, sepan tomar decisiones sabias. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 8, al final, capítulo 9, vemos que se instruye al hijo para que sepa tomar decisiones sabias. ¿Cuál es la responsabilidad como los padres? Lo encontramos en el clásico versículo del capítulo 22 del libro de Proverbios, el versículo 6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Instruye al niño en su camino. Es interesante que este mandato, este verbo, es responsabilidad del padre y la madre. A veces madres
dice no, tu papá, o a veces el papá dice no, tu mamá. Ambos somos responsables en la formación del carácter espiritual de nuestros hijos. Instruye al niño en su camino. Padres tienen un llamado, una orden directa de Dios. Este verbo anak, instruir, fue utilizado para achicar el camino, colocar el freno en los caballos, preparar el futuro en cuanto a responsabilidad, pero esta estaba acompañada de instrucción y del buen ejemplo. No puedo enseñar generosidad a mis hijos si yo soy tacaño. No puedo enseñar espiritualidad a mis hijos si yo no tengo espiritualidad. No puedo enseñar a respetar a mis hijos si siempre soy violento verbalmente y pierdo continuamente el control. No estoy enseñando bien a mis hijos, estoy enseñando un fariseísmo. Haz aquello que yo no hago. Una educación adecuada, escúcheme bien, de nuestros hijos abarca cuatro áreas importantes o esenciales. Considéralo. Una educación adecuada de los niños abarca cuatro áreas esenciales: el amor, la disciplina, la enseñanza y el ejemplo. De nuevo, estas cuatro áreas abarcan lo que es el área esencial de nuestra responsabilidad para con nuestros hijos. Debemos amarlos, debemos enseñarles, debemos disciplinarles, pero también debemos ser ejemplo. Cuando todas estas áreas funcionan juntas, el resultado es una educación debidamente equilibrada, pero nosotros no tomamos finalmente la decisión por nuestros hijos. Serán ellos, y cuando ellos ya son responsables, Dios trata directamente con ellos. Nuevamente, resumiendo nuestra responsabilidad, usted y yo debemos amar. Proverbios 13:24 dice, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. En el libro de Hebreos, en el capítulo 12, dice que vuestros padres que amaban a sus hijos los corregían. Así también Dios corrige a sus hijos. Apocalipsis capítulo 3, verso 19. Pablo cuidó a los creyentes de Tesalónica, lo dice en Primera Tesalonicenses capítulo 2, versos 7 al 8, como una nodriza que cuida a sus propios hijos, como un padre que va cuidando a sus hijos. Debemos amar, debemos enseñar. En el capítulo 4 del libro de Proverbios, interesantemente en el versículo 11, Proverbios 4:11, dice lo siguiente. Dice, por el camino de la sabiduría te he encaminado y por veredas derechas te he hecho andar. Aquí vemos acá que hay una responsabilidad de la instrucción, y también las escrituras nos hablan mucho acerca de la disciplina. Debemos amar, debemos enseñar, debemos también disciplinar. Dice el Proverbios capítulo 3, verso 12, porque Jehová al que ama, capítulo 3, verso 12, mira, Dios se pone primero como ejemplo de su instrucción. Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Debemos amar, debemos enseñar, debemos disciplinar. Leo un versículo más, el capítulo 13 de Proverbios. Míralo conmigo, capítulo 13 de Proverbios, y voy a citar el verso 24, 13:24, dice, el que detiene el castigo a su hijo, mira qué interesante, aborrece. Mas el que lo ama desde temprano, lo corrige. Y finalmente, también padre y madre debemos ser ejemplo. Me gusta el capítulo 20, versículo 7, Proverbios 27, 20, versículo 7. Camina en su integridad el justo. Sus hijos son dichosos después de él. Camina en integridad el justo. ¿Cuántos padres pueden decir he tratado de caminar rectamente en integridad? Toda mi vida he luchado y reconozco mi naturaleza pecaminosa, mis reacciones carnales, a veces mi falta de sabiduría en el proceso de la educación de mis hijos. Y muchas veces pienso, no fui el mejor ejemplo de mis hijos, pero debemos esforzarnos. Usted debe esforzarse aún en su vejez. Usted seguirá siendo ejemplo, porque a veces vemos ancianos y personas reaccionar frente a las circunstancias con tanta arrogancia, con tanta soberbia, que uno dice, ojalá que cuando llegue a esa etapa en la vida no sea como tal persona. Debemos
procurar andar, dice el Proverbio 27, camina en su integridad del justo, sus hijos son dichosos después de él. Debemos amar, debemos enseñar, debemos disciplinar y también debemos ser ejemplo en la vida de nuestros hijos. Rápidamente, con respecto al proceso de la disciplina, el capítulo 29, verso 15 de Proverbios dice lo siguiente. Proverbios capítulo 29, verso 15 dice, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. La vara y la corrección, la vara y la instrucción, la vara y el freno. La vara en las escrituras puede significar el instrumento, el pedazo de madera, puede significar la vara autoridad. El Señor regirá las naciones con vara de hierro, pero también la vara es utilizada como un instrumento de corrección o de disciplina. Ahora, dentro del proceso de la disciplina siempre tiene que haber primero instrucción, segundo debe haber advertencia y tercero disciplina. Primero la instrucción, la formación, información y formación. ¿Lo tienes? Primero es instrucción. Luego que se ha dado la información y se ha tratado de formar, viene la advertencia cuando se infringe la información en forma deliberada. Entonces, cuando vemos, hay primero instrucción, luego hay advertencia, y la advertencia es el llamado, es has violado, no has cumplido, no has sido responsable con la instrucción, con la información que se te ha dado. En tercer lugar, viene la disciplina, cuando se disciplina, cuando abiertamente se viola la advertencia. ¿Cuáles son las dos áreas claves de la disciplina? La desobediencia voluntaria. Puede que a veces la desobediencia fue involuntaria, fue en inocencia, porque no hubo una buena instrucción, no hubo una buena información. La desobediencia voluntaria, Dios se preocupa de que nosotros sepamos claramente lo que debemos hacer. Me encanta Miqueas capítulo 6, verso 8, que dice, oh, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, llamar misericordia y ser humilde ante sus ojos. Vemos que Dios instruye a sus hijos antes y después viene la advertencia y después viene el castigo. Eclesiastés capítulo 12, verso 13, usted lo conoce. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. La obediencia no es una respuesta natural del hombre. Y me llama mucho la atención que la mayoría de los mandatos de las escrituras comienzan con la palabra no. Y la palabra no apunta directamente a mi naturaleza, a mi yo, a mi orgullo. No nos gusta que se nos diga no, pero la mayoría de los imperativos comienzan con la palabra, con el negativo no, para hacer ver la lucha en nuestra naturaleza pecaminosa hacia sujetarnos a los principios de la palabra de Dios. Los 10 mandamientos comienzan cada uno de ellos con la palabra no. Debemos ayudar a nuestros hijos a desarrollar un autocontrol. Cada niño necesita más entrenamiento o información que otro en diferentes áreas. La obediencia debe ser completa, la obediencia debe ser rápida. Los niños deben aprender a obedecer la palabra de sus padres. La obediencia debe ser algo incuestionable en toda esa etapa de niñez. Ahora, en el Señor. La idea de obedecer en el Señor significa que jamás vamos a dar mandatos a nuestros hijos que sean inmorales, que sean contrarios a la verdad, en la cual ellos corran peligros. ¿Cuándo se debe disciplinar? En dos momentos: en la desobediencia voluntaria, después de la instrucción, y las malas actitudes. A Dios le interesa la actitud y no solamente la acción nuestra, porque a veces nos acostumbramos a hacer cosas correctas con motivaciones que son incorrectas. Tengo que cerrar porque el tiempo ya se ha ido. Quiero cerrar acá el pensamiento y el próximo miércoles vamos a profundizar en los dos versículos 8 y 9 un poquito más. Dice el Salmo 100, verso 2, servid a Jehová primero con alegría, venid ante su presencia con regocijo. No es solamente venir, no es solamente presentarse, sino que dice que debemos servir. ¿Cómo? Con alegría. ¿Cómo debemos venir ante su presencia? Con regocijo. ¿Por qué? Porque ese es el deseo de los padres. Es por eso que
volviendo al versículo, la responsabilidad de los hijos, verso 8 del capítulo 1, rápidamente quiero mejor cerrar la idea. Dice, oye hijo mío, la instrucción de tu padre. La palabra instrucción acá es enseñanza. La palabra musar significa corrección o disciplina. Y el hijo debe someterse y agradecer la enseñanza. Exhorta a los hijos a escuchar, a someterse y agradecer la corrección, la reprensión, la disciplina del padre. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Observa ahora, estoy en capítulo 1, verso 8. Y no desprecies, no descuides, no desatiendas, no le préstale oído. La idea, el despreciar es dejar la instrucción. No dejes la instrucción de tu padre y mira lo que dice el verso 8, la dirección de tu madre. Y me llama mucho la atención que el término, la palabra traducida dirección acá es la palabra Torah, que es el término por el cual se refiere a la ley. Matthew Henry comenta lo siguiente, traducido por Francisco La Cueva en su comentario de Proverbios 1.8. Presta atención. Es interesante observar, dice Matthew Henry, mientras las leyes de los persas, los griegos y los romanos mandaban que los hijos respetasen a los avisos y preceptos de los padres, la ley de Dios manda que se respeten los avisos, instrucciones y preceptos de las madres. Y es de notar que en realidad la madre es la verdadera educadora de los hijos, la cual les moldea el carácter mientras que el padre les moldea el criterio. Interesante. La madre moldea el carácter y el padre moldea el criterio, y es la fijeza de la mente, equivalente literalmente a amonestar. ¿Recuerdas Efesios capítulo 4, verso 6, amonestar a los hijos en el Señor? La madre es la maestra que Dios ha puesto sobre nosotros para que nos enseñe. 11 veces más va a aparecer junto con el Padre en este libro en la tarea de la educación. ¿Cuál será el resultado? Según verso 9 del capítulo 1, de la enseñanza y la instrucción, de la ley enseñada, la formación, los preceptos que dan, la formación del carácter y la formación del criterio. ¿Cuál será? Verso 9, con dos bellas comparaciones describe Salomón el buen resultado que el joven adquiere en la medida que se sujeta a la enseñanza y a la instrucción de sus padres. Verso 9, porque adorno de gracia será a tu cabeza. Una guirnalda que agracia la cabeza representa algo lo cual uno no puede representa algo de lo cual uno puede estar orgulloso. Señala el honor que recibirá el que se aprovecha de las instrucciones sabias de los padres como un símbolo de entendimiento. Será evidente a todos, wow, qué maduro que es, qué espiritual que es, qué temeroso que es, porque adorno de gracia será a tu cabeza y collares a tu cuello. Los egipcios, los jueces, oficiales de alta categoría, llevaban collares que simbolizaban el servicio ejemplar, reconocimientos, award, como le llamamos acá, distinciones. Eso será en la vida de las personas. En un modo poético se expresa que la obediencia produce honor, posición y belleza moral en la vida de aquellos hijos que son sabios. Conclusión, padres, trabajen juntos en la crianza de los hijos. Ellos valen demasiado para que los descuidemos. Y a veces este consejo llega a nosotros muchas veces muy tarde y en el tiempo no le prestamos la atención, pero debemos valorar esta importancia. Hijos, presten atención a sus padres, por muy duro que les parezca ahora, al final vale la pena. Bendito Padre Celestial, hemos considerado rápidamente algunos principios que provienen, que emanan de este libro maravilloso de Proverbios, tu palabra, verdad inspirada, que nos enseña principios para el diario vivir. Siempre seremos hijos, siempre seremos padres, y Señor, te damos gracias porque nos das ese honor, esa responsabilidad. Y para mis hermanos y hermanas que tienen esa responsabilidad, va estos consejos de tu palabra. Para nosotros que tenemos hijos mayores que están siendo padres, poder ayudarles en el consejo de tu palabra a adquirir estos principios de sabiduría en sus vidas. Recibe tú la gloria, pues oramos a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.